Mi nombre es Israel Bojorge. Actualmente soy profesor del Centro Nacional de Artes y trabajo con jóvenes en lenguaje musical y coro. Y trabajo con niños también en el área de expresión corporal, iniciación musical, flauta dulce, juego musical. Ya tengo más de 30 años de trabajar en esta área con el Ministerio de Educación y con la Secretaría de Cultura de la Presidencia. La tradición, se conocía antiguamente como folclore, pero es una palabra anglosajona. Personalmente prefiero utilizar la definición de cultura popular tradicional y para darle identidad le pongo salvadoreño. Entonces, la cultura popular tradicional son aquellas expresiones que se dan en los pueblos alrededor de una creencia religiosa. He creado una definición que se refiere a lo que es la cultura popular tradicional. Y me refiero que la cultura popular tradicional salvadoreña son los conocimientos colectivos generados por el pueblo para la colectividad social, transmitido a través de la herencia cultural, que somos sincréticos, ¿no?, de generación en generación, en función de satisfacer necesidades espirituales y materiales del ser social. Menciono ser social como hombre-mujer. Entonces, las expresiones populares tradicionales que están alrededor de una religión, si llenan esas necesidades espirituales, entonces nunca van a morir. Y por eso considero que es importante que se incorpore la cultura popular tradicional, salvadoreña específicamente, en la educación. ¿Por qué? Porque al incorporarla en la educación, estamos desvirtuando los efectos negativos que hace la globalización y el neoliberalismo. Al incorporar la cultura popular tradicional salvadoreña, nosotros estamos creando una identidad cultural con sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, estamos protegiendo el aspecto ecológico, el aspecto cultural, y nos estamos incorporando al mundo con nuestras propias costumbres, con nuestra propia forma de ser. Desde 1968, que tuve la oportunidad de conocer a la señora maestra María de Barata, cuando yo platicaba con ella, me decía, ella era pianista, me decía de que había muchas investigaciones, pero yo sentía que la música y las investigaciones que hacía ella eran muy cuadradas. Lo mismo con Morena Celarié, que bailaba cosas como la soaca, que son arreglos musicales. Y los periódicos constantemente solo sacaban de la cultura de El Salvador a Panchimalco y a Izalco. Y me decía, no puede ser que solo eso exista en el país. Fue por eso que después de 1968, después del 72, comencé yo a viajar por toda la zona oriental. Yo decidí trabajar en la zona oriental. Me fui para La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, y comencé a investigar las costumbres que se daban en las fiestas patronales. Y me fui dando cuenta que cada región y cada pueblo tiene su propia cultura popular tradicional salvadoreña, y ya no solamente era Panchimalco ni Izalco. Me fui dando cuenta que el carbonero no era folclore, que las cortadoras no era folclore, que la soaca no es folclore, utilizando el lenguaje de la época de 1968 para acá. Pero me di cuenta que esas expresiones
no eran cultura popular tradicional salvadoreña, porque eran canciones inventadas por una persona. Y que gracias al nacionalismo, que es el producto del capitalismo, empezaron a promover, a inventar tradiciones y a querer darle una identidad nacional a los salvadoreños, y fue así como le dieron propaganda al carbonero y le han hecho creer a la gente que es hasta nuestro segundo himno nacional. Y cuando la gente está en el extranjero, como no conoce de la cultura popular tradicional salvadoreña de nuestro país, se siente identificada con el carbonero porque es lo único que les queda. Pero eso se lo han metido a través de los medios de comunicación y le han hecho creer a la gente que el carbonero es lo nuestro. Y eso no es cierto. Las dificultades que tenemos ahorita es que no enseñan en las escuelas la cultura nuestra. ¿Por qué? Porque consideran que es una pérdida de tiempo o que no tiene importancia. Y como no hay aspecto económico de por medio, nunca la valorizan. Mas no saben que incorporando la cultura popular tradicional salvadoreña en la educación, estamos desvirtuando los efectos negativos, como dije, de la globalización y estamos enriqueciendo la educación. Cuando a un niño se le enseña a cantar lo nuestro, se le enseña a jugar rondas con lo nuestro, se le enseña a jugar con lo nuestro, en el canto está la tradición, en el canto popular tradicional está el pensamiento y el sentimiento de su madre, de lo materno. Entonces el niño juega con su propia cultura, no siente extraño. Todo eso, todo ese trabajo que yo he investigado, lo estoy dando a los estudiantes para que no se pierda nuestra tradición y para que ellos tengan de dónde respaldarse para seguir dando la educación. Entonces, para mí, ese legado es el que yo les dejo. Pero si yo se los dejo en un libro, como en unas tesis, que en universidades eso queda archivado, entonces he decidido mejor enseñárselos personalmente, como el método Elías, como la guitarra, la flauta, la expresión oral, se los enseño para que les quede y pueda seguir esa cadena de aprendizaje y de enseñanza, y tengo que ser bueno para enseñárselo, porque si yo no se los enseño bien, con emociones positivas, esto va a seguir enseñándose mal, porque cuando uno se muere, no se lleva nada, y lo único que queda en este momento es rescatar lo nuestro, la cultura popular tradicional, enseñarla, darla a conocer para darle seguimiento y que nosotros tengamos una identidad cultural con sentido de pertenencia y podamos decir que somos salvadoreños con una cultura propia y no imitativa. Bueno, la música, dependiendo del lugar en donde uno se encuentre, así le van a dar una definición o un concepto. Entonces, para mí, la música es vida. Para mí la música es felicidad. Para mí la música es movimiento, alegría, sentirse que uno está vivo. Que no les dé pena de ser como son ustedes, que se vistan tal como son, de que protejan y respetan a su mamá, a su papá y a sus abuelos, que platiquen con ellos, que anoten los pensamientos de sus abuelos o de las personas mayores, que traten de rescatar el pensamiento de ellos, que los cuiden y que ellos van a llegar a ser adultos y abuelos también, mayores, y los jóvenes
Los niños tienen que ir aprendiendo por la imitación. Entonces, que respeten a sus ancestros, a su madre, a su padre y su cultura, y que no les dé pena de reflejar lo nuestro ante todo el mundo, que sean tal como son. ¿Quién es Israel Bohorge? Y es difícil, no es difícil contestarlo, pero me ha hecho buscar la esencia de mí mismo. Israel Bohorge es una persona que pide a gritos que se respete nuestra cultura, que se respete nuestra identidad cultural como descendientes de los lencas, de los mayas, de los olmecas, de los pipiles, descendientes de una cultura que actualmente es sincrética. Israel Bohorge es una persona que desea que tengamos una identidad cultural con sentido de pertenencia, en una verdadera identidad de lo nuestro, sin cuestiones suramericanas, sin cuestiones europeas, sin cultura de otro nivel. Nosotros mismos, como que cada pueblo tenga su propia identidad, como los machines somicodioses, como la partesana de Yucuayquín, como los historiantes, como los moros de Conchagua, como los chapetones, eso, todos esos. A cada pueblo donde yo voy, yo me identifico con esa cultura. Entonces Israel Bohorge es un salvadoreño que está consciente de la realidad en que vivimos.